Hola, 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 hola. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo dónde te conectes y en el horario que nos veas. Te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gabriel Pérez, para los que no me conozcan y los que no, ahí les mando un grandioso saludo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos por casi por cerrar esta semana de milagros. Estamos llegando ahí ya, hoy viernes 7 de la mañana. Un saludo ahí los que ya se están empezando a conectar. Ahí ya ven en pantalla a Hilda. Buenos días, Hilda, qué gusto verte. Ahí Lupita, buenos días. Gracias por conectarse. Ahí les mandamos un fuerte abrazo. Bienvenidos todos a este Aposento Sin Paredes, una comunidad donde queremos que nuestras áreas crezcan, se desarrollen en área espiritual principalmente, y de ahí que salga hacia el área familiar, hacia el área laboral y hacia el área personal, Andy. Y que todos crezcamos en gracia, en conocimiento, que Dios modifique todas esas áreas de nuestra vida. Bernardo, buenos días ahí, qué gusto verte. Estamos cerrando y hemos estado estudiando durante 2 semanas los milagros de Jesús. Y el día de hoy vamos a estudiar uno de los milagros más conocidos, quizá de los más impactantes para mi manera de ver, que es la resurrección de Lázaro. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, así es que vamos a arrancar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Este día lo declaramos tuyo. Te pedimos que nos ayudes, que lo que vamos a ver, que lo que vamos a entender sea revelado por tu sabiduría, por tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos, Padre. Enséñanos el día de hoy qué es lo que tenemos que aprender para vivirlo y para ponerlo por obra. En Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a leer la historia. La historia es un poquito larga. Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Biblias, acuérdate que todo lo que enseñamos aquí tiene que tener un fundamento bíblico. Ahí está ya mi esposa, buenos días. Algo que les he dicho muchas veces durante mucho tiempo, se los vuelvo a decir. Si lo que te enseñamos no tiene fundamento bíblico, no lo creas. Así es que abre tu Biblia ahí, vamos a Juan 11. Buenos días, Alejandra. Ahí está llegando Alejandra. Buenos días. Juan 11 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Y los amaba, fíjate qué maravilloso, los amaba, dice. 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del despertar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque creías, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos nosotros para que moramos con él. Vino pues Jesús y le halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro de Betsania. Betsania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María quedó en casa. ¿Te acuerdas de esa similitud de Marta y María, una afanada y la otra escogiendo lo bueno? Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. 29. Ella, cuando le oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, ve al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús a verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había estado puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atadas las manos y los pies y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros que quizá más hemos estudiado y más se han hablado, y al final es un milagro sobrenatural, es algo increíble, es algo que pocos milagros hablan acerca de la resurrección. Por ahí hay otro par de milagros que hemos hablado, cuando llega y está la niña dormida y sale y también dice denle de comer, y aquel niño joven que va en el sepulcro también, ahí del sepulcro es levantado. Y son cosas que al día de hoy de verdad nos quedaríamos atónitos como en ese tiempo. Pero, híjole, yo trataba de encontrar algo que no fuera lo que ya hemos entendido, y yo le decía, Señor, muéstranos algo que sea diferente, algo que a lo mejor no hemos visto y no hemos entendido, más allá de mover la roca, más allá de que Jesús es la resurrección. Quería encontrar algo que no hubiésemos descubierto antes, y entonces yo entendía que, fíjate, en el milagro, en esta narración del milagro, vemos una relación estrecha entre Jesús, Marta, María y Lázaro. Una relación de amigos, una relación donde tú ves el dolor de Jesús cuando se entera de la muerte de Lázaro. Bueno, él lo sabía, pero cuando llega, cómo se conmueve, cómo ve a la gente, cómo ve a las hermanas llorando al amigo muerto, y se dan cuenta ahí, te das cuenta que había una relación, no eran extraños. Yo entiendo que tanto Lázaro, Marta como María ya conocían y sabían el poder de Dios. Por eso lo mandaron a llamar, le dijeron, ven, porque sabemos que tú eres capaz de levantar a los enfermos. Ellos ya sabían, ellos habían experimentado el poder de Dios, lo habían visto, sabían que Jesús ya levantaba, ya sanaba, ya era un hombre poderoso, que su ministerio ya estaba en pie. Pero creo que les faltaba ir a otro nivel. Y yo entiendo que muchos conocen a Jesús y muchos han experimentado el poder de Dios. Y a lo mejor como esos leprosos, ¿te acuerdas? 10 leprosos que fueron limpiados, y 9 de ellos simplemente se fueron, o sea, recibieron la parte física, la restauración física, pero se fueron, siguieron su vida. Uno de ellos regresa y le da gracias y le da gloria y sigue a Jesús. Creo que en el entendido de que hay personas que han experimentado el poder de Dios, la gracia de Dios, la resurrección espiritual, la sanidad, pero se han ido. Pero hay otros que han seguido esa relación con Dios, que han seguido ese querer, ese buscar del Maestro. Y ahí vemos este caso, Lázaro, Marta, María, que seguían buscándolo y sabían que Jesús sanaba las enfermedades. Pero me gusta, porque yo creo que Jesús los dejó que experimentaran algo más.
y por eso permitió que Lázaro falleciera. Ahora, la relación que tenían Lázaro, Marta y María era muy buena, muy estrecha, y aún así Jesús iba a hacer un milagro. Pero ¿qué hay de aquellos, por ejemplo, como la encorvada que hablamos ayer, como el paralítico del techo, los ciegos, los mismos leprosos que acabamos de mencionar, ese paralítico en Betesda, que para ellos Jesús, pues realmente solamente era alguien que habían escuchado de él, no era conocido? Si tú te pones a analizar las cosas, estos hombres, la mujer de flujo, el gadareno, todos ellos no tenían una relación estrecha como quizá la tenían estos tres personajes, estas tres personas. La relación con Jesús no existía. Realmente eran desconocidos ante lo que vemos de leer. Ellos no sabían de Jesús, ellos simplemente tenían esa fe. Lo importante y lo más maravilloso aquí es que Jesús sí los conocía. Quizá ellos no sabían quién era Jesús, pero Jesús sí sabía quiénes eran ellos. Jesús conocía el corazón, la condición de la encorvada, del paralítico, del ciego, de todos ellos, los conocía. Y eso nos abre los ojos a algo bien increíble y bien importante. ¿Tú crees que Él no te conoce? ¿No has pasado por momentos donde a veces dices, híjole, ¿por qué? ¿Por qué tiene una relación tan estrecha con otros? ¿Por qué a otros los ama tanto? ¿Por qué a otros sí y a otros? Y pareciera que Jesús tiene una condición bien diferente y pareciera que Dios consiente a unos más que a otros. Pero aquí viene otra vez, estos milagros vienen a romper esos paradigmas. ¿Tú crees que Él no te conoce? Estás equivocado. Dios te conoce. Dios te conoce perfectamente, sabe tu condición física, emocional, espiritual, sabe la mía de la misma manera. Él es omnisciente. Mira, el Salmo 147, que ya lo tengo yo apartado. Salmo 147, abre ahí tu Biblia, te espero un momento, porque no le creas esa mentira al diablo. A veces nos creemos de que, es que Dios ama a otros más, es que Dios consiente a otros más. No es cierto. Dios nos ama por igual, Dios nos conoce por igual. Salmo 147, el versículo 3, dice así: Él ama a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. 4, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas por su nombre. Y en el 5, fíjate: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él nos conoce a todos, Él sabe lo que sufres. Él conocía el corazón y sabía lo que estaban ahí viviendo Marta, María. Él sabía lo que había sufrido. Yo no sé cuánto habrá sufrido Lázaro antes de haber muerto, todo lo que haya habido a lo mejor en su agonía, no lo sabemos, pero ahí está. Y entonces la empatía que nos muestra Jesús, y eso es lo que yo encontraba aquí. Y quiero que nos enfoquemos un poco en ello y entendamos lo que es la empatía. La empatía es ese sentir, es que tú te pongas en los zapatos de otro, que lo entiendas, que creas, que sepas y que compartas su dolor. Y cuando tú y yo recibimos palabras de, no es que Dios te entiende, no es que el Señor te va a consolar. Es cierto, eso es bien cierto, pero tenemos que vivirlo y aprenderlo primeramente nosotros. Vamos a leer nuevamente ahí en Juan, que se conoce como el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35. Hoy aprendimos el versículo más corto de la Biblia, aunque necesito hablar con Daniel Harrison porque también está en los 10 mandamientos, dice, no matarás. Entonces me quedé con la duda, ¿cuál es más corto? Si Jesús lloró, Juan 11:35, ahí está, mira, Juan 11:35, y dice, Jesús lloró. Este versículo tan pequeño, Jesús lloró, nos trae una enseñanza tan grande y nos habla de esa empatía, de ese amor que Cristo muestra por ti y por mí, que Él nos entiende. Viendo el escenario y viendo la tragedia, porque esa era una tragedia, se había muerto el hermano. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, en este mundo no han pasado por la pérdida de un amigo? Híjole, es terrible, es terrible los pocos hermanos que han partido con el Señor, aunque sabemos como Jesús les dijo, Lázaro va a resucitar, y María le dijo, sí, sé que va a resucitar,
pero había dolor, había llanto, y los que hemos experimentado eso sabemos que aunque tenemos la certeza de que nuestros hermanos ya se nos adelantaron y que están en un lugar mejor y que ya cruzaron la meta, duele, duele. Es un proceso de duelo, de lágrimas, de llanto bien terrible. Lo vemos ahí, y había hombres, mujeres que estaban dándole el consuelo y le estaban diciendo, vete a llorar a la tumba. Y yo creo que ya le habían llevado esas palabras de consuelo y de ánimo y mi más sentido pésame. Y a veces esas palabras no son suficientes, pero buscamos el consuelo. Recuerdo aquí cerca de donde vivimos hay una panadería. Y ahí había un señor, y cerraron cuando el COVID, y todo el mundo supusimos que algo había pasado porque dejaron de abrir mucho tiempo. Y después cuando volvieron a abrir, pues nos enteramos que el panadero no estaba muerto, sino que estaba enfermo. Y en una ocasión que fui por pan, estaban ahí dos señoras y llegaron, le dijeron, ay señora, mi más sentido pésame, mire, aquí ya le estamos haciendo sus rosarios al Señor, ya lo habían cafeteado al pobre panadero, y el panadero no se había muerto, ya la esposa, todo el mundo diciéndonos que no se había muerto. Es terrible la pérdida de un familiar, y en eso estaban ellos, estaban sufriendo. Aunque sabían el poder de Dios, aunque conocían el poder de Dios, estaban sufriendo. Durante el proceso de la enfermedad habían sufrido. Hemos hablado esto muchas veces, que no podemos librarnos del proceso del sufrimiento, de la parte de el que tú y yo conozcamos a Dios y tengamos una relación con Él, porque tú la tienes, yo la tengo, todos la tenemos. Por eso estamos queriendo desarrollar esta relación, estamos queriendo aprender cada día más de Él. Queremos seguir desarrollándonos, haciéndonos más hacia Él, crecer en nuestros hábitos de lectura, de oración, de intercesión, estar en esa relación de ir a la congregación, congregarnos con los hermanos. Esa es una relación. Eso es lo que hacía Marta, María y Lázaro. Habían tenido una relación, comían con Él, vivían con Él, convivían con Él. Sus discípulos tenían una relación con Él. Eso es tener una relación con Dios, y tú la puedes tener. Nadie está exento de esto. Sin embargo, el que tú y yo podamos desarrollar una relación con nuestro Señor no nos libra del dolor, no nos libra del sufrimiento. Aquí quiero que rompamos ese paradigma. La gente piensa, ay no, pues es que los que más se entregan, los que más leen, los que más hacen para Dios, y los pastores y los líderes y los maestros y los líderes de célula y los misioneros, esos no sufren, esos no lloran, esos... No, ¿quién te dijo eso? Aquí está la muestra de que en este tiempo, cuando tú tienes una relación con Dios, no te exime del dolor, no nos quita el dolor. En esta vida a veces se sufre, a veces se duele, a veces se llora. Yo no alcanzo a imaginar la pérdida de un familiar como un hermano. Yo tengo 2 hermanos, los amo muchísimo. Mi hermano Daniel, mi hermana Ana Laura, los amo tremendamente, y no alcanzo a comprender lo que podría ser perder a uno de mis hermanos. Debe ser una pérdida, algo tremendo. En estos tiempos y en esta vida, en este periodo que Dios nos permite vivir en esta tierra, se sufre. La gente, nos enfermamos, lloramos, nos desilusionamos, nos angustiamos, porque es parte de la vida. ¿Te das cuenta que Jesús pudo haber dado la palabra como con el centurión? Que se sanara Lázaro en el nombre de Jesús, y que se hubiera sanado a distancia. Lo pudo haber hecho, pudo haber llegado antes de que falleciera, antes de esos 4 días que ya estuvo ahí en la tumba, donde ya dice que apestaba. Lo pudo haber hecho. Sin embargo, permitió, es parte del proceso. ¿Cómo te lo puedo explicar? Que el dolor, que el sufrimiento, que las angustias, que lo que tú y yo vivimos, no diario, pero en ocasiones, porque tampoco nos permite una vida de dolor de toda la vida, pero de los periodos que pasemos, tiene un propósito. Hay cosas que no alcanzamos a entender. Fíjate, Proverbios 126, acompáñame, ya los últimos proverbios. Y esto nos va a develar muchas cosas, nos va a abrir los ojos a mucho, porque Proverbios solo son 31 salmos. Esto que a veces el mundo no entiende, y a veces dice, no, es que me dijiste que en Cristo no iba a sufrir. ¿Quién te dijo eso? O sea, quien te diga eso no es cierto.
Quien te diga que los cristianos no se enferman, que llegando a los pies de Cristo no hay dolencias, no hay sufrimiento, no hay tiempos de carencias, no hay tiempos de vacas flacas y vacas gordas, es porque no ha leído las Escrituras, porque no ha entendido. Los tiempos son duros, son difíciles y hay periodos, las famosas tormentas que hemos estado viendo, los periodos de enfermedades, pero todos y cada uno de ellos, todos los milagros que hemos visto, todas las lecturas que hemos llevado aquí, siempre tienen la presencia de Dios y siempre sucede el milagro y termina. Salmo 126, les dije en el 5, sí, correcto, fíjate. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Yo sé que hay cosas que tú y yo no quisiéramos atravesar. Yo hay cosas que quisiera no pasar en mi vida familiar, matrimonial, relación con hijos, en la iglesia, con mis amigos, en toda la vida. Hay cosas que yo no quisiera pasar, pero se tienen que pasar, tenemos que pasar. El dolor es parte de la vida, el dolor es parte de lo que te ayuda a madurar, a crecer. El dolor no es agradable, es como la disciplina que dice que al principio no es agradable, pero trae su fruto. Y lo que experimentamos día a día, lo que experimentamos en ocasiones, en periodos, a veces un tiempo corto, a veces un tiempo largo, tiene un propósito. Y yo, cuando encontré esto, híjole, me daba cuenta de algo bien importante. Dios es bueno y Dios nos ama y es nuestro Padre. Y como padres a veces tenemos que permitir que nuestros hijos pasen por etapas duras y tendrán que sufrir para madurar. No se pueden salvar. Quisiéramos que nuestros hijos no sufrieran, quisiéramos cobijarlos, protegernos, ponernos como papá león, mamá osa, cubrirlos de los depredadores, cubrirlos de la vida, pero no los podemos librar de la parte de la vida porque es la única manera de crecer y de madurar. Quiero leerte solamente un versículo. Te lo digo si me alcanzas bien, si no, no te preocupes. Lucas 22. Es la oración cuando Jesús está en Getsemaní y le dice al Padre lo siguiente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira, Dios permitió que su Hijo sufriera con un propósito increíble, con un propósito mayor, tu salvación y mi salvación. Por eso permitió que lo azotaran, que le azotaran la espalda, que se convirtiera en una sola llaga, para que ahí llevara nuestro pecado, nuestra enfermedad. Es un propósito grande, hubo un propósito grande detrás de eso. ¿Tú crees que no hubo un propósito grande detrás de lo que le permitió sufrir a todos estos hombres que hemos visto a lo largo de estos milagros? ¿Tú crees que no hubo una cuestión donde Dios sabía de la mujer de flujo de 12 años, de la mujer encorvada de 18 años, del que era mudo, ciego, desde nacimiento, desde el endemoniado gadareno que pasó quién sabe cuántos años, a lo mejor así encadenado? Había un propósito, hay un propósito. Los milagros no solamente son milagros. Antes de todo eso hay un propósito que se culmina con el milagro. El milagro es la transformación, el milagro es el cierre, el milagro es el cambio donde dice, se acabó ese tiempo, se acabó el tiempo de flujo, se acabó el tiempo de la epilepsia, se acabó el tiempo de la migraña, se acabó el tiempo de la mano seca, se acabaron los tiempos. El dolor, fíjate, busqué ayer en un diccionario la definición de dolor y dice que el dolor es la manifestación del cuerpo alertándonos que algo está mal. Lázaro iba a morir, ya estaba ahí, estaba sufriendo, había dolor en su cuerpo, no sabemos de qué murió, pero estaba enfermo y estuvo sufriendo. Y los enfermos, la gran mayoría sufre por esa enfermedad, por eso es el dolor, te está diciendo algo está mal, el dolor te está alertando, te está diciendo algo está mal, algo está mal. Marta, María estaban sufriendo, los allegados estaban sufriendo. Ese dolor les estaba diciendo, algo está mal, algo está mal, algo está mal. Cuando tú y yo sufrimos, no es porque Dios lo permita, no es porque Dios lo quiera, es porque Dios nos está alertando, algo está mal, algo está mal. Se sufre, pero se sufre con un propósito cuando conoces a Cristo, cuando tienes una relación.
Y cuando Lázaro se enfermó y cuando Lázaro durante el proceso del dolor, durante el proceso de la enfermedad, durante el proceso de la muerte y post-muerte, porque murió y 4 días estuvo muerto y hubo luto y todo lo que vimos, sufrió su familia, sus amigos, sufrieron sus allegados, todos los que estaban alrededor, los conocidos, todos sufrieron. Y entonces viene el milagro de la resurrección. Resucita. Y entonces se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento y la lección más grande de esto es lo siguiente. Porque, bueno, te voy a decir esto y lo sabes. Años después, no sabemos cuántos, pues Lázaro volvió a morir. ¿Estás de acuerdo? Sí. Digo, al final tú y yo vamos a morir un día, ¿de qué? No sabemos, pero vamos a morir. Pero en este proceso, en este tiempo donde Lázaro sufrió, donde Lázaro murió y donde hubo este dolor, era porque algo estaba mal. Imagínate la resurrección, saliendo de la tumba, quitándose las ataduras y quitándose todo esto. La vida de Lázaro, primeramente. ¿Tú crees que algo cambió en su vida? La vida de María, ¿tú crees que algo cambió en su vida? La vida de Marta, ¿crees que algo no habrá cambiado en su vida? Por supuesto. Eso es el verdadero milagro. Que cuando tú y yo sufrimos, padecemos, tenemos esas condiciones, todo lo que hemos visto, empezamos a valorar las cosas, empezamos a valorar la vida, empezamos a valorar las situaciones que vivimos. Yo creo que a partir de ahí, cada día, al despertar, Lázaro abría los ojos y decía, wow, uy, este día es gratis, este día no lo pagué yo, este día lo ganó Jesús para mí. ¿Por qué nos paramos y nos conectamos a las 7 de la mañana? ¿Por qué hemos resucitado? Porque a pesar de todo lo que vemos hoy, traemos una vida de dolor atrás que hemos sufrido. ¿Cuántos no sufrimos mucho tiempo? Abandono, soledad, tristeza, todas las cosas que ya Dios nos perdonó, que Dios nos sanó en los encuentros, que Dios nos ha sanado cuando oramos, cuando nos consolamos. Ahí está. Y cada día que despertamos, tú y yo podemos vivir el mismo milagro que vivió Lázaro. Al abrir los ojos, es un día nuevo. Al abrir los ojos es una nueva oportunidad. Al abrir los ojos es valorar cada día lo que tenemos. Es que cada día valoremos más. Yo creo que Lázaro de ahí lo primero que hizo fue salir corriendo igual que María y abrazarse los tres y darle gracias a Dios. Y a lo mejor fueron y corrieron y se arrodillaron delante de Dios y le dieron gracias y valoraron más todo. Imagínate a Lázaro, valoró más su cuerpo, valoró más sus hermanas, valoró más su trabajo, valoró más sus condiciones, su casa. Al regresar, al volver a ver todo eso, empezó a ver un valor y una apreciación de la vida increíble. No permitas que una enfermedad que no es para muerte, que no es para muerte, porque cuando ya a la edad que nos llame el Señor y es para muerte y resurrección a la vida eterna. Pero mientras en este tiempo no permitamos que una enfermedad, que una condición, que una situación como las que hemos estado viendo a lo largo de todas estas 2 semanas, te quite el gozo. El verdadero milagro del día de hoy y del día de mañana, el día de pasado mañana, es que tú y yo valoremos. Si tuviste un día malo, un día pésimo, un día tremendo, todo lo que hemos visto y las ejemplificaciones y las similitudes, cuando venga el milagro, ¿sabes qué? Es con un propósito mayor. Es que tú valores, que entiendas, que cuides, que transformes, que haya un cambio en ti, que haya una transformación en ti. Y esto lo podemos vivir todos los días. No tenemos que morirnos físicamente para experimentar lo que experimentaron ellos. Eso es lo maravilloso de escudriñar y de encontrar aquí las cosas que no habíamos visto. El milagro de Lázaro es vigente al día de hoy en nuestras vidas. Así es que el día de hoy, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque estamos viviendo un día por su gracia, por su misericordia. Y lo que vayas a hacer hoy, hazlo con más gozo. Cuando veas a tus seres queridos, híjole, valóralos, disfrútalos. Disfruta tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Disfruta tus nietos, disfruta tus sobrinos, disfruta lo que tienes alrededor, lo que Dios te ha dado.
Si no tienes, mira, tienes tantos amigos en Cristo que les puedes hablar, tienes amistades que puedes valorar. Hoy háblales, mándales un mensaje, dile, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga. Hoy cuando ves a tu esposo, velo de una manera diferente. Cuando ves a tus hijos, todo, valora todo. Ese es el milagro. Es el milagro de la resurrección de Lázaro en nuestras vidas el día de hoy. Pues 7:30, listo, demos gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios y pues solamente, ¿verdad? Disfrutemos el milagro que ya vivimos de la resurrección. Y si tú no has resucitado, tienes la oportunidad de decirle a Dios, Señor, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, quiero resucitar, quiero una nueva oportunidad, quiero que se acabe mi vida de dolor, que se acabe mi vida de tristeza, mi vida de enfermedad, mi vida de decepción. Quiero que se vaya mi vida de enojo. Quiero una nueva vida, como le diste a Lázaro, una nueva oportunidad. Si tú no lo has hecho, pídeselo como lo acabamos de hacer y verás que Dios te va a dar una nueva oportunidad. Si no tienes un lugar donde congregarte, mira, nuestra congregación, la palabra que se guarda, ahí están nuestros pastores, José Jaime y Josefina Sánchez. Tenemos un lugar ahí en Bernardo Revilla, número 60, la palabra que se guarda saliendo del metro Coyuya. Ahí puedes ir a ver a los resucitados que estamos todos los domingos. Si tú ya tienes una congregación, congrégate ahí, ve y llévales palabra a tus hermanos, dales amor, honra a Dios en tu iglesia tremendamente. Haz lo que te corresponde hacer. Pues bueno, me despido, que Dios te bendiga este día. Es un día de resurrección, todos los días son días de resurrección. Hoy tu día va a ser maravilloso, vas a ver, por haber buscado y haber escogido lo bueno. Nos vemos mañana a las 7 para cerrar esta semana de milagros, cerrarla. Ya estoy ahí con el último. Estaba entre que si este era el último, no, pero no, Dios me puso este para hoy y para mañana a las 7 de la mañana para cerrar la semana. Vamos a hablar de otro milagro poderosísimo y cerramos ya el estudio de los milagros de Jesús, y la próxima semana seguiremos estudiando otras cosas que aún no te voy a decir para que no te vayas. Terminamos con los milagros todavía. Nos vemos mañana a 7 de la mañana. Compártela, ve al canal de YouTube. Voy a dejar el enlace en las transmisiones más adelante. Ya lo voy a empezar a poner para que vayas, te suscribas, dale seguir a la página de Facebook y todo eso, para que muchos más resuciten como nosotros y tengan días de resurrección. Que Dios te bendiga. Saludos a todos ahí. Mi buen Alex, ya lo vi, algunos que no alcancé a ver, pero al rato les doy ahí un comentario. Nos vemos, vámonos a vivir nuestra vida nueva. Bye.